Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. 05. A pesar de lo asombrado que estaba Peter al ver el exterior de la mansión de Sable, palideció en comparación con lo humillado que se sintió cuando vio el interior de su casa. Era un hecho que sería muy espacioso en términos del tamaño del lugar, pero lo que diferenciaba la morada de Sable de las varias mansiones que Peter había visitado antes era nuevamente la simplicidad del diseño interior. Las muchas mansiones que había visto antes siempre tenían un rastro bastante grande de piezas de arte extravagantes y lujos en su interior que parecían no hacer más que servir al propósito de mostrar lo ricos que eran los propietarios. Incluso la mansión de los Vengadores tenía pequeños detalles de lujo, pero al ver que fue Iron Man quien construyó el lugar para empezar, no fue tan sorprendente. Después de todo, incluso con el trabajo remunerado decente que ahora tenía en Horizon Labs, Peter sabía que todavía le tomaría posiblemente 2 vidas para poder ganar tanto dinero. La casa de Sable, aunque era muy diferente, aparte de unas pocas pinturas de aspecto económico que decoraban los pasillos y las ocasionales plantas en macetas en algunas esquinas de las paredes, había poco o nada de las habituales obras de arte o baratijas brillantes que Peter había llegado a esperar. Una casa de este tamaño. Para su sorpresa aliviada, sintió una rara sensación de consuelo aquí. Se sentía incluso más en casa aquí que la propia mansión de los Vengadores y eso, Peter sabía, estaba diciendo algo. Espero que mi hogar sea de tu agrado, Spider-Man. El sonido de la voz de Sable detrás de él sacó a Peter de sus observaciones mentales y se volvió hacia ella antes de responder. Tu casa es muchísimo mejor vista que la mía, Sable. Tal vez así sea como decoraste el lugar, pero realmente me siento como en casa aquí, aunque esta es la primera vez que veo esto. Sable sonrió aliviada por el hecho de que Spider-Man pudo sentirse cómodo con la forma en que había diseñado el interior de su casa. A pesar de la gran cantidad de dinero que tenía en su poder, Sable nunca gastó nada en cosas inútiles, como joyas extravagantes o piezas de arte que tenían poco o ningún propósito. La única vez que Sable hizo alguna compra fue para mantenerse al día con sus existencias de las últimas armas para su trabajo mercenario o para las necesidades básicas. A diferencia de muchas personas en el mundo de los negocios que tienen a otros ganando dinero por ellos, la propia Sable literalmente luchó duro por sus fondos monetarios y el resultado de esa ética de trabajo duro también le había inculcado un sentido de humildad y responsabilidad. La sensación de fatiga hizo que su presencia volviera a conocerse discretamente dentro del ser de Sable y, a su vez, le devolvió la mente a la importante solicitud que tendría que hacerle a Spider-Man. Si bien parte de la razón por la que tendría que pedirle este último acto de confianza se debió en pequeña parte a su curiosidad, la razón principal fue que Sable estaba muy preocupada por cualquier lesión interna que Spider-Man pudiera haber sufrido en batalla. Sable quería hacerle un chequeo completo y eso incluía cualquier posible lesión en la cabeza. Una vez más, se encontró con la firme esperanza de haberse ganado lo suficiente de su confianza. Spider-Man, hay algo de lo que quiero ocuparme antes de hacer cualquier otra cosa. Sable informó mientras comenzaba a guiar el camino hacia la ala médica que había preparado mucho antes en caso de emergencias. Peter se preguntó qué quería hacer Sable cuando comenzó a seguirla, pero pensó que ella se lo diría cuando llegaran al lugar al que lo estaba llevando, así que permaneció en silencio al respecto. Miró alrededor del área mientras caminaban por un pasillo después de girar una vez y Peter se dio cuenta de que a pesar del gran tamaño de su mansión, casi no había nadie más aquí. Había visto a algunas sirvientas en la entrada limpiando las ventanas, pero aparte de ellas, parecía que Peter y Sable eran las únicas personas que estaban allí. ¿Sable? ¿Cuántas personas hay aquí exactamente?, preguntó. Sable lo miró con curiosidad por un breve momento mientras caminaban uno al lado del otro antes de volver a mirar hacia adelante y responder. Hay unas 10 sirvientas y 2 cocineras que trabajan para mí aquí, pero aparte de ellas, solo somos tú y yo quienes residimos aquí en este momento. Detrás de su máscara, los ojos de Peter se abrieron un poco sorprendidos por lo que había dicho Sable. Sus palabras de hace un momento básicamente significaban que Peter y Sable estaban en su casa, solos juntos. Sintió que su rostro se sonrojaba un poco por las implicaciones de eso, pero rápidamente desvió su mente de ese hilo de pensamientos. Si bien no había duda de que sus sirvientas darían a conocer su presencia en un pequeño grado, Peter sabía que solo estaban allí para hacer su trabajo y no interactuarían con ellas muy a menudo. Aunque es interesante, continuó Sable. Peter la miró y notó el leve brillo de picardía en sus ojos cuando se detuvo momentáneamente. ¿Qué es interesante?
Eres el único hombre en mi casa en este momento, Spider-Man, espero que el conocimiento no afecte tu comportamiento. Sable terminó con una pequeña sonrisa en su rostro. Peter supo de inmediato que ella estaba bromeando con él, pero el hecho de que Sable todavía insinuaba que actuaría de esa manera en una casa llena del sexo opuesto hizo que su rostro se calentara un poco más debajo de su máscara. Sable se rió un poco ante la falta de una respuesta proveniente de Spider-Man y sintió una ligera sensación de orgullo por el hecho de que ella fue capaz de silenciar temporalmente al propio Wechslinger normalmente hablador. Sin embargo, dadas las implicaciones de su broma, Sable entendió por qué le costaría mucho responder. Su breve momento de diversión se detuvo en su mente cuando los ojos de Sable vieron la puerta de su ala médica y tan pronto como abrió la puerta para dejar entrar a Spider-Man, sintió una punzada de nerviosismo que tiraba de su corazón porque estaba a punto de pedirle que hiciera algo que requiriera que él pusiera toda su fe en ella. Tan pronto como Peter entró en la habitación a la que Sable lo había llevado, supo de inmediato por el aspecto de las máquinas médicas y los suministros que ella quería examinarse a sí misma y a él para detectar posibles lesiones que pudieran haber sufrido en la batalla anterior. Peter no tuvo ningún problema con eso, pero cuando se volvió para mirar a Sable de nuevo, su rostro mostraba una expresión de seriedad y, a menos que se equivocara, también un leve indicio de preocupación. ¿Pasa algo, Sable?, preguntó con un poco de preocupación detrás de su voz. Escuchó a Spider-Man llamarla y supo que no podía evitar preguntarle qué tenía que hacer. La preocupación de Sable por su bienestar superó cualquier vacilación de su parte y con una respiración profunda finalmente encontró su voz. Por favor, perdóname por lo que estoy a punto de pedirte, Spider-Man, pero debes saber que es de suma importancia para mí. Peter se sorprendió por lo que acaba de decir y se sintió un poco más preocupado por ella, pero asintió gentilmente como una señal para que continuara. Como habrás adivinado, la razón por la que te traje aquí fue para estar seguro de que no se infligieron heridas graves en tu cuerpo. Sin embargo, mi mente no estará tranquila si hubiera una posibilidad de que pudiera perder cierto daño hecho para ti porque solo pude controlar una parte de tu ser. De inmediato, Peter comenzó a hacerse una idea de lo que Sable quería pedirle, pero decidió dejarla terminar solo para estar seguro. Solo puedo esperar que entiendas que lo que estoy a punto de pedirte es muy importante no solo para mí, sino también para ti. Si voy a ayudarte a recuperarte y a reparar tu cuerpo, debo ver al hombre detrás de la máscara. Y te juro que nunca revelaré a nadie quién eres. Hizo una pausa por un momento antes de hablar de nuevo, esta vez Peter se dio cuenta, con un tono más suave. Si supiera quién eres en realidad, podría ayudarte más a menudo porque eres alguien a quien nunca quiero perder. Ella declaró. Sable estaba un poco sorprendida de sí misma por el hecho de que acababa de admitir de corazón la cantidad de preocupación que sentía por Spider-Man, pero sabía que no podía hacer nada más que esperar su respuesta. Una gran parte de ella estaba muy preocupada por la posibilidad de que él no pudiera depositar su fe en ella y Sable hizo todo lo posible para asegurarse de que no se expresara preocupación, aunque estaba resultando muy difícil. Peter no pudo formar palabras para responder, pero su mente trabajaba horas extras para considerar si hacer o no lo que Sable le acababa de pedir. Era comprensible que dudara en revelar a quien estaba considerando su línea de trabajo como Spider-Man. Las únicas personas a las que Peter reveló su identidad hasta ahora fueron los Vengadores y los Cuatro Fantásticos debido a que se ganaron lo suficiente de su confianza. Su buen amigo, MJ, también lo sabía, pero dado el pasado que alguna vez compartieron, no fue difícil ver por qué. Aunque Peter pensaba en Sable como una amiga cercana y una aliada, no estaba seguro de contarle uno de sus secretos más importantes. No era el hecho de que no confiara en ella, si bien entendía que no debía subestimar nunca las habilidades de lucha de la hermosa mercenaria Symkarian, sabía igualmente bien que había mucho que un humano normal podía hacer. A pesar de esto, a Peter le resultó igualmente difícil ver por qué no podía revelar quién era a Sable. Más de una vez ella le había salvado la vida y aunque el mundo entero estaba literalmente en su contra en la batalla anterior, ella se quedó voluntariamente a su lado. Sabía que ella era buena con los secretos, dada su naturaleza profesional. Sable ya se había ganado el respeto de Peter por las muchas veces que habían trabajado juntos y con ese respeto, descubrió que podía depositar su fe en ella un poco más cada vez. Se sintió un poco culpable por el hecho de que Sable estuviera dispuesta a confiar tanto en él hasta el punto de invitarlo a su casa privada, pero aún no había demostrado ningún signo de la inmensa fe que tenía en ella.
Peter decidió que quizás ahora era el momento de demostrarle a Silver Sable cuánto confiaba realmente en ella. Habían pasado unos minutos desde que Sable le contó a Spider-Man su solicitud y había estado esperando pacientemente su respuesta. Sable sabía que había estado pensando en ello desde que revelar su identidad secreta era algo que no hacía tan fácilmente por capricho. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación de si él estaba de acuerdo o no era casi abrumadora y Sable sintió que necesitaba saberlo ahora. Araña, comenzó, pero se encontró incapaz de hablar más, porque lo que sucedió a continuación la tomó completamente desprevenida. Spider-Man se quitó el casco como máscara en su cabeza y lo dejó rápidamente para quitarse la máscara parcial debajo. Levantó la mano derecha y, con un tirón rápido, se quitó la máscara secundaria de la cabeza y, al hacerlo, finalmente reveló el rostro debajo del que ella había sentido curiosidad durante mucho tiempo. Los ojos de Silver Sable ahora estaban captando la vista de un apuesto joven que compartía el mismo tono de piel claro que ella. Su ligero cabello castaño desordenado junto con los profundos orbes color chocolate de sus ojos solo aumentaron su atractivo y no fue hasta que Sable vio al hombre retorcerse un poco que se dio cuenta de que lo había estado mirando fijamente durante algún tiempo y sus mejillas se sonrojaron un poco. Rojo intenso como resultado. Peter se inquietó un poco cuando vio que Sable miraba fijamente su rostro ahora visible. Realmente no se había acostumbrado a desenmascararse incluso frente a las personas en las que confiaba, pero se sacudió la pequeña sensación de incomodidad y extendió la mano mientras hablaba. Mi nombre es Peter Parker, es un placer volver a verte, Silver Sablinova. Saludó con una sonrisa en su rostro. Sable rápidamente reajustó sus pensamientos y tomó su mano con la suya. El placer es mío, señor Parker y gracias por confiar en mí. Ella respondió con una cálida sonrisa propia, cuya fuente provenía de su alivio y un poco de felicidad de que Peter pudiera depositar su confianza en ella con su identidad secreta. Peter solo sonrió mientras hablaba de nuevo. Por favor, Sable, solo llámame Peter. En lo que a mí respecta, te ganaste mi confianza hace mucho tiempo, lo siento si tardé demasiado en mostrarte eso. No hay necesidad de disculparse, Peter, entiendo tu desgana dada tu línea de trabajo. Por supuesto, saber quién eres ahora me facilita pedirte que hagas otra cosa. Sable dijo con un poco de humor detrás de su voz. ¿Qué es? Tendrás que quitarte el resto de tu disfraz si quiero evaluar adecuadamente la condición de tu cuerpo. Peter podría haber jurado en ese momento que su cabeza se parecía a un tomate después de escuchar lo que Sable le acababa de indicar que hiciera debido a que su rostro se sonrojó aún más que debajo de su máscara. Podía decir que Sable estaba a punto de estallar en una carcajada incontrolable después de ver su reacción a juzgar por la lucha visible que mostraba en su rostro. Con un suspiro mental en su cabeza, Peter comenzó el lento proceso de quitarse la variante de armadura anti-Six de su disfraz de Spider-Man. ¿Necesitas ayuda con eso, Peter? Se las arregló para murmurar aunque con cierta dificultad. Sable todavía estaba tratando de mantener el control de su risa, pero estaba demostrando ser una batalla bastante cuesta arriba. La reacción sonrojada que Peter acababa de mostrar en su hermoso rostro era una de las cosas más divertidas que había presenciado en mucho tiempo. Sacudió la cabeza con una sonrisa tímida mientras se quitaba las hombreras y apretaba los pestillos debajo de los brazos, liberando el pecho y la espalda de su cuerpo. Luego presionó los pestillos en las partes blindadas de sus rodillas y las grebas junto con las partes superiores de las piernas pronto se cayeron. La sensación de una brisa que fluía suavemente contra su piel hizo que Peter se diera cuenta de que no tenía camisa debajo y que la parte superior de su cuerpo estaba completamente expuesta. Su parte inferior del cuerpo estaba cubierta con pantalones deportivos negros. Una leve pero aguda sensación de dolor hizo que sus sentidos estuvieran completamente alerta e instintivamente miró hacia la derecha de la parte inferior del abdomen. Fue allí donde notó que había sufrido una gran herida abierta. Por lo que Peter podía decir, el corte no era demasiado profundo, pero la cantidad de sangre que podría haber perdido era un poco preocupante considerando la gran cantidad de tiempo que había ignorado la herida para salvar al mundo en la batalla anterior. Peter no se dio cuenta de que en el momento en que la parte superior de su cuerpo estuvo libre y desnuda de su disfraz, los ojos de Sable se habían fijado de inmediato en él y no había desviado la mirada ni una sola vez. Estaba maravillada al ver el físico musculoso de Peter que parecía ser una mezcla rara pero perfecta de gimnasta entrenada y culturista. No era demasiado delgado, pero al mismo tiempo no era demasiado musculoso.
Las leves cicatrices que cubrían su cuerpo parecían dar una pequeña historia de las muchas y difíciles batallas pasadas que Peter había librado en su carrera como Spider-Man, pero Sable descubrió que a ella no le importaban ya que las cicatrices solo aumentaban su creciente atractivo. Intentó con mucho esfuerzo evitar que su mente pensara en estar a solas con Peter en un entorno más íntimo, pero fue en vano cuando sus pensamientos empezaron a imaginar algunas de esas situaciones. Afortunadamente, Sable vio la herida ensangrentada en la parte inferior derecha de su abdomen, lo que inmediatamente dejó de lado esos pensamientos y los reemplazó con sentimientos de preocupación y planes para ayudarlo. Toma asiento allí, Peter. Señaló con una mano hacia un banco ligeramente acolchado a un lado, mientras que con la otra agarraba un botiquín de primeros auxilios. Sabiendo que era mejor seguir sus instrucciones, se dirigió al banco y se sentó. Sable lo siguió rápidamente y se sentó a su lado con el botiquín de primeros auxilios en la mano. Levanta el brazo derecho. Peter volvió a hacer rápidamente lo que le dijeron y levantó el brazo para permitirle a Sable ver mejor el gran corte en su costado. Movió la cabeza un poco hacia adelante para revisar la herida y movió su mano derecha para tocar suavemente alrededor del corte. Después de unos segundos, una pequeña sensación de alivio la invadió cuando pudo evaluar rápidamente que el corte no era demasiado grave, pero para evitar el riesgo de infección, Sable sabía que tendría que limpiar la herida. Sus manos regresaron al botiquín de primeros auxilios y después de buscar un poco, finalmente encontró la botella de yodo y un hisopo de algodón. Esto puede doler un poco, Peter. Ella advirtió. Él simplemente asintió con la cabeza en respuesta y Sable le devolvió el gesto antes de mojar el hisopo de algodón en la botella de yodo y comenzar a limpiar suavemente el corte ensangrentado. En el momento en que el algodón empapado en yodo hizo contacto con su herida, Peter se estremeció un poco por la picadura levemente dolorosa que siguió. Mientras ella continuaba con la limpieza de su herida, Peter volvió a mirar a Sable y se encontró pensando en lo hermosa que era su rostro a pesar de la expresión de fatiga que se expresaba débilmente. Su ligero cabello plateado desordenado y las pequeñas gotas de sudor que fluían por su piel clara en realidad se sumaban a la belleza de sus ojos, pero en el momento en que miró sus labios, Peter inmediatamente recordó el beso que había compartido con ella. No sabía por qué, pero de repente sintió una pequeña pero intensa necesidad de tener la sensación de sus labios presionados contra los suyos de nuevo. Sin embargo, tan pronto como se dio cuenta, Peter luchó contra esos pensamientos con la misma rapidez, pero con más dificultad de la que creía que tomaría. Woa Parker, refréscate un poco. Sí, ves a Sable como una dama muy hermosa y técnicamente estás solo con ella, pero eso no significa que ella te encuentre atractiva en la misma línea. Después de todo, cuando se trata de para ser guapo, no te acercas ni siquiera a ser el cuarto mejor. Peter se dijo mentalmente. Sin que él lo supiera, Sable también estaba teniendo dificultades para evitar que su mente pensara en el hermoso rostro y el atractivo cuerpo de Peter. Por supuesto, estar a su lado con la parte superior de su cuerpo completamente expuesta lo hacía casi imposible. Su mano izquierda estaba sujetando la parte superior de su brazo derecho para poder balancearse mientras limpiaba su herida con la derecha, pero en el segundo en que su mano hizo contacto con su brazo, Sable no pudo evitar pensar que su mano estaba agarrando el acero. Para ella era obvio que el resto de los músculos del cuerpo de Peter también estaban duros como una roca y las revelaciones de eso hicieron que fuera aún más difícil reprimir el vívido rubor que mostraba lentamente en su rostro. Peor aún era el hecho de que su mente cada pocos segundos volvía a los pensamientos de estar a solas con Peter en un entorno más íntimo y Sable encontraba cada vez más difícil recomponerse. Contrólate, Sablinova, no eres una colegiala impulsada por las hormonas. Aunque concedo el hecho de que encuentro a Peter muy guapo, no hay nada que sugiera que él me ve de una manera similar. Sable se dijo mentalmente a sí misma, aunque sentía que no estaba completamente convencida. Hizo una última limpieza en la herida de Peter y se sentó en posición vertical para guardar el yodo en el botiquín de primeros auxilios. Sable luego sacó un rollo de vendas y después de desenvolver un parche razonable, lo arrancó del rollo con los dientes. Movió los brazos hacia abajo para colocar el vendaje blanco alrededor del corte limpio y con una última palmada en su abdomen se sentó de nuevo para mirar a Peter. Tu corte, afortunadamente, no es demasiado serio, trata de no presionar demasiado tu lado derecho durante unos días y sanará rápidamente. Sable informó. Peter se puso de pie y miró el área vendada antes de hablar. Gracias por ayudarme a tratarlo, Sable, ¿hay algo más que quieras comprobar?
Ella simplemente asintió y señaló hacia un dispositivo médico que, por lo que Peter pudo decir, parecía una cama de hospital muy avanzada. Si bien las heridas en la superficie no parecen ser muy graves, todavía me preocupa el posible daño que se le haya hecho internamente. Esa máquina simplemente buscará cualquier lesión en el interior que pueda pasarse por alto. Peter caminó hacia el dispositivo y miró a su alrededor. ¿Entonces qué hago?, preguntó. Simplemente acuéstese sobre él y no se mueva, el escáner buscará cualquier daño que pueda haber sufrido en el interior. No debería tomar mucho tiempo, dijo Sable mientras presionaba algunos botones en el panel frontal para iniciarlo. Peter volvió a hacer lo que le dijeron y se acostó en la cama. Hizo que su mente y cuerpo se relajaran con respiraciones profundas, mientras la parte del escáner de la máquina comenzaba a moverse. El escáner en sí comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo con una luz azul luminiscente brillando sobre su cuerpo. Repitió este proceso durante unos 10 minutos hasta que el escáner dejó de moverse y Sable leyó los resultados en el monitor lateral. ¿Cómo lo estoy haciendo?, ella lo miró con una cálida sonrisa mientras respondía. Me alegra decir que estás bien en su mayor parte, Peter. Aparte de un leve hematoma en la parte posterior de la cabeza y una moderada fatiga muscular, eso es algo de lo que se pueden solucionar unos pocos días de reposo en cama razonable. Peter se levantó de la cama y estiró los brazos un poco antes de volverse hacia ella. Es bueno escuchar, gracias de nuevo por tu ayuda, Sable. Sable contuvo su sonrisa como respuesta antes de moverse a la cama y acostarse. Peter, ¿podrías hacerme el mismo chequeo?, ella preguntó. No hay problema, dijo antes de caminar hacia el panel y presionar los botones necesarios para iniciar el escáner. Peter había usado máquinas médicas similares cada vez que trataba a alguien en la Torre de los Vengadores y ya estaba familiarizado con los controles. El escáner se puso en marcha de nuevo y empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo con la misma luz azul brillando sobre Sable. La única diferencia esta vez fue que los resultados del escáner para ella aparecieron un poco más rápido que los de Peter en unos 2 minutos. Sable se sentó en posición vertical mientras él miraba los resultados en el monitor lateral. ¿Cuál es mi evaluación?, ella preguntó. El rostro de Peter, notó Sable, tenía una expresión discreta de preocupación en su rostro mientras hablaba. Lo estás haciendo bien, además de la misma fatiga muscular por la que estoy pasando. Sin embargo, se produjo una pequeña herida en la parte superior de la espalda. Movió sus manos hacia la mitad superior de su columna y pudo sentir que la chaqueta de su traje de batalla tenía un pequeño corte que bajaba hacia su piel. Sable entrecerró los ojos un poco por la pequeña pero aguda punzada de dolor que siguió al contacto que hizo su mano con el corte. Trataré el corte por ti, Sable. Es lo menos que puedo hacer hasta ahora, Peter dijo mientras tomaba el botiquín de primeros auxilios. Sable lo miró con los ojos ligeramente abiertos antes de responder. ¿Estás seguro? No es más que un pequeño roce. Peter sonrió y negó con la cabeza ligeramente mientras respondía. Quiero hacer esto, Sable. Como dije, es lo menos que puedo hacer por ti y es mejor lidiar con eso ahora como un pequeño rasguño que atenderlo más tarde como algo más serio. Ella vio la lógica en sus palabras y asintió antes de desabrocharse los lados de su chaqueta y rápidamente se la quitó. Debajo, Sable vestía una camiseta negra ajustada y dejó la chaqueta a un lado mientras se giraba y movía su cabello a un lado para permitir que Peter tratara mejor la herida en su espalda. Ya había mojado un nuevo hisopo de algodón en el yodo y volvió la cabeza para ocuparse del corte en la espalda de Sable. Sin embargo, inmediatamente Peter se sonrojó un poco al ver el cuerpo bien tonificado de Sable que estaba cubierto solo con una camiseta sin mangas ajustada. Comenzó lentamente el proceso de limpiar el corte con el algodón empapado en yodo, aunque todavía trataba de mantener la compostura, aunque estaba resultando cada vez más difícil. Como hizo Peter cuando le limpió la herida, Sable también hizo una mueca cuando el hisopo de algodón rozó su corte. Miró hacia atrás por un breve momento y vio la mirada de preocupación en los ojos de Peter mientras la ayudaba. Su corazón se calentó un poco al ver eso y lentamente volvió la cabeza hacia adelante con una cálida y amplia sonrisa en su rostro. Por su parte, Peter seguía teniendo dificultades para concentrarse en la tarea que tenía entre manos, con la vista del atractivo cuerpo de Sable frente a él. La piel blanca clara y las curvas aparentemente perfectas que poseía eran muy evidentes incluso cuando se veían desde atrás, especialmente porque Sable no tenía nada más que una camiseta negra ajustada. Cuando Peter cambió de manos para sujetar mejor el algodón, notó que la herida estaba cerca de la parte de la camiseta sin mangas que había sido parcialmente cortada en la espalda.
Sin duda allí fue donde se le había causado la herida, pero cuando notó que le faltaba una correa en la espalda, Peter se dio cuenta sin darse cuenta de que Sable no llevaba sujetador debajo. Inmediatamente sintió que el control que tenía para evitar que su rostro se sonrojara locamente disminuyó significativamente cuando comenzó a tener pensamientos sobre su pecho bastante impresionante. Aunque fue solo por unos minutos, Peter sintió que le tomó una eternidad mientras terminaba de limpiar el corte de Sable y guardaba la botella de yodo. Sacó y rasgó un parche decente de vendas de un rollo y lo colocó suavemente sobre su herida. «Todo listo, Sable», dijo con una pizca de alivio en su voz. Se puso de pie y estiró un poco los brazos y la espalda mientras respondía. «Gracias por tu ayuda, Peter. No lo menciones. Como dije antes, es lo menos que puedo hacer», dijo con una sonrisa. Sable le arrojó una camisa de algodón blanca extra limpia de un cajón a Peter mientras agarraba su chaqueta. Cogió la camiseta y se la puso rápidamente mientras guardaba el botiquín de primeros auxilios. Ambos se dirigieron a la puerta y salieron rápidamente del ala médica. Lo primero que les llamó la atención cuando salieron fue la visión de estrellas en el cielo ahora nocturno fuera de las ventanas. Sable se preguntó cómo el día se había convertido en noche tan rápidamente, pero recordó el hecho de que habían llegado a Simcaria muy tarde por la tarde. Peter miró el reloj del techo en el costado y notó que tanto él como Sable se habían estado cuidando las heridas del otro durante aproximadamente una hora. Fue cuando ella perdió el equilibrio visiblemente por un momento que se dio cuenta de lo cansada que estaba por la falta de sueño. Peter no lo estaba haciendo mucho mejor ya que se encontró luchando por mantenerse despierto y sofocando los bostezos. Sable notó la misma expresión de agotamiento que tenía en el rostro de Peter y, con un pequeño bostezo, habló de nuevo. «Creo que es hora de que los dos nos vayamos a dormir. A pesar de perderme la cena, no tengo mucha hambre. Si quieres, Peter, puedo pedirle a mis cocineros que te hagan algo». Peter la miró con una mirada cansada pero divertida en su rostro. «No, está bien, Sable. Estoy demasiado cansada para sentir hambre en este momento. Solo quiero darme una ducha y luego irme a la cama». Sable asintió mientras compartía el mismo sentimiento y tomó la mano de Peter para llevarlo a su habitación. Lo siguió rápidamente mientras se sentía luchando aún más por permanecer despierto. Después de un breve viaje por las escaleras, caminaron un poco por el pasillo hasta llegar a la puerta de su habitación. Volvió a mirar a Peter aunque con una expresión más cansada en su rostro. «Aquí es donde te quedarás durante tu tiempo aquí. Espero que sea lo suficientemente cómodo». Las palabras de Sable se apagaron mientras apoyaba la cabeza contra la puerta. Peter se sintió instintivamente preocupado de que algo estuviera mal hasta que le dio una segunda mirada a su rostro y se dio cuenta de que se había quedado profundamente dormida. Si bien era un poco inusual dormir de pie, Peter lo entendía completamente, ya que Sable no había dormido mucho desde el comienzo de la batalla anterior y la fatiga acumulada finalmente se había instalado por completo. Todavía era impresionante para él que ella hubiera podido luchar a su lado durante tanto tiempo. Peter sabía que no podía dejar que Sable se quedara de pie y durmiera en los pasillos toda la noche, pero no sabía dónde estaba su propio dormitorio y, como era muy tarde, no podía preguntarle a ninguno de los sirvientes cómo llegar. Eso fue. También existía la buena posibilidad de que no hablaran inglés, por lo que la idea tenía una doble falta de todos modos. Suspirando silenciosamente para sí mismo, Peter tomó a Sable en sus brazos y abrió la puerta de su habitación. La dejaba dormir en la cama durante unas horas hasta que se despertaba de nuevo y regresaba a su habitación mientras él dormía en el sofá del lado. No encendió las luces, pero la brillante luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas iluminaba la habitación lo suficiente al tiempo que lograba mantenerla relativamente oscura. Peter se dirigió a la cama de matrimonio y lentamente acostó en ella al Sable que aún dormía. Sin embargo, cuando trató de alejarse, descubrió que ella estaba sujetando su camisa con fuerza. Peter suavemente trató de soltar su agarre en su camisa, pero fue en vano ya que ella no lo soltó en absoluto. Suspiró en silencio para sí mismo de nuevo mientras evaluaba su situación actual. Sintió que ella debería ser la que durmiera en la cama mientras él descansaba en el sofá, pero Peter no tuvo el corazón para despertar a Sable del pacífico descanso que se merecía. Cerraré los ojos un poco hasta que sus manos se suelten, no debería tomar mucho tiempo. Peter decidió. Simplemente estaba demasiado cansado para pensar con claridad y firmeza sobre esto. Apoyó la cabeza junto a la de ella y cerró los ojos mientras esperaba. Habían pasado 5 minutos pero las manos de Sable seguían apretadas alrededor de Peter.
5 minutos pronto lo llevaron a 10, luego 20 hasta que sus propios sentimientos de fatiga finalmente lo alcanzaron y él también se durmió pronto. Sable y Peter ahora dormían uno al lado del otro pacíficamente mientras ambos se consolaban una vez más en los brazos del otro por la noche. 06. A medida que el sol se elevaba lentamente para marcar la mañana, Sable comenzó a moverse y a despertarse. Lentamente abrió los ojos y miró hacia abajo para encontrarse en una cama, la sensación la hizo recordar que se había quedado dormida en el pasillo mientras le mostraba a Peter su habitación. Sable no tenía la intención de quedarse dormida, pero el nivel de agotamiento y fatiga que sentía al ser superado por cualquier resistencia que tenía para permanecer despierta. Alguien, pensó, debió encontrarla apoyada contra la puerta del pasillo y la llevó a la cama para que pudiera dormir cómodamente. La sensación de que algo subía y bajaba ligeramente en sus brazos hizo que Sable volviera su atención hacia la derecha. Para su sorpresa, vio a Peter acostado en la misma cama junto a ella, todavía durmiendo profundamente mientras sus propios brazos descansaban en su cintura, que empujaba suavemente hacia arriba cada vez que respiraba. Su mente lentamente comenzó a reconstruir la conclusión correcta de que fue Peter quien cargó a Sable desde su punto inicial para dormir y la llevó a la cama en la habitación de invitados preparada para él. Si bien su primera reacción natural hubiera sido la de regresar en silencio y rápidamente a su propio dormitorio, Sable se sentía muy reacia a dejar el lado de Peter. Encontró bastante reconfortante tenerlo durmiendo junto a ella, su cuerpo musculoso que apenas estaba cubierto por la camisa de algodón que le había dado se sentía muy cálido y acogedor. El hecho de que uno de sus brazos descansara en la parte superior de su cintura y se agarrara suavemente y una de sus propias piernas estuviera enredada debajo de una de las de él también hizo que literalmente fuera mucho más difícil salir, ya que no quería arriesgarse a despertarlo. Su almohada, se dio cuenta, había sido su pecho cuando Sable recostó la cabeza y decidió esperar hasta que Peter se despertara por su cuenta. Mientras esperaba pacientemente, Sable una vez más miró el hermoso rostro de Peter. Un rostro que antes de ayer había sido durante mucho tiempo el foco principal de su curiosidad. Si hubiera sabido que ya se había ganado su confianza mucho antes, Sable confiaba en que probablemente le habría pedido que le mostrara quién era bajo la máscara antes. Ella todavía era incapaz de superar el hecho de que finalmente sabía quién era él y el rostro que se reveló es ciertamente algo de lo que nunca se quejaría. Sable no esperaba que Peter fuera tan guapo bajo la máscara por la que normalmente lo habría reconocido. Si bien nunca creyó que él fuera poco atractivo, más o menos esperaba que su rostro pareciera un poco más infantil dada su inclinación por las bromas y las bromas en la batalla. En contraste, para su sorpresa y deleite, Peter el rostro era el de un joven maduro con rasgos muy encantadores. Quizás no al nivel de un modelo masculino como otras mujeres hubieran querido, pero desde el punto de vista de Sable, Peter se veía casi perfecto. Su cabello castaño claro y sus sonrisas eran algo, ella creía, que solo se sumaba a su atractivo, pero lo que realmente le llamó la atención cuando vio por primera vez su rostro fueron sus ojos color avellana. Dada su naturaleza alegre normal, muchos asumieron que su vida era bastante fácil y libre de preocupaciones, pero al mirar detenidamente sus orbes de chocolate, Sable pudo decir que su vida había sido todo menos fácil. Los muchos signos de culpa, estrés y pérdida se expresaron de manera discreta pero vívida en los ojos de Peter, algo por lo que sintió simpatía casi de inmediato. Sable se preguntó qué tan difícil era realmente la vida de Peter mientras continuaba viéndolo dormir. La expresión pacífica de su rostro en ese momento casi hacía que pareciera que no tenía nada de qué preocuparse, pero ella lo sabía mejor. Podía escuchar los latidos del corazón de Peter mientras su cabeza todavía estaba en su pecho y también se escuchó el suave sonido de su respiración relajada. Sable notó que no había quitado los ojos de su rostro y no fue hasta que se dio cuenta del hecho de que notó que un mechón de su cabello castaño había caído suelto hasta la mitad de su frente. Por instinto, su mano se levantó para apartar el cabello del camino y cuando comenzó a colocar la mano de nuevo a su lado, vio sus labios y una vez más pensó en el beso que ella y Peter habían compartido una vez antes. Su deseo de besarlo de nuevo, que se había guardado temporalmente, regresó con una fuerte pasión. El hecho de que su hermoso rostro estuviera frente al de ella hizo que a Sable le resultara muy difícil evitar entregarse a lo que su corazón le decía que hiciera. Antes de que ella se diera cuenta, su mano derecha se levantó lentamente para acariciar su mejilla izquierda. Se crispó brevemente ante el contacto repentino, pero permaneció dormido mientras Sable comenzaba a acercar gradualmente su rostro al de Peter. Sus labios se acercaron más y más a los de él hasta que estuvieron a punto de tocarse.
Cerró los ojos cuando estaba a punto de presionar sus labios contra los de Peter. Pero la comprensión de lo que estaba a punto de hacer llegó demasiado rápido y Sable rápidamente abrió los ojos y con cuidado apartó la mano mientras retrocedía un poco la cara. ¿Qué estoy pensando? Mantén la calma, Sablinova, no puedes aprovecharte de Peter solo porque está dormido. Se regañó a sí misma. Su rostro estaba visiblemente nervioso y su corazón latía tan rápido que Sable sintió como si acabara de tener un ataque al corazón. No podía creer que solo intentara besar a Peter mientras dormía. No era que ella quisiera besarlo lo que la molestaba, Sable se sentía inusualmente bien con eso, pero el hecho de que intentara hacerlo cuando él estaba en una posición comprometida la hacía sentir avergonzada de sí misma. Estaba agradecida de que todavía estuviera dormido, ya que Sable no habría sabido cómo explicar las cosas. El breve pero fuerte deseo de besar a Peter nuevamente hizo que su mente volviera a la pregunta de si lo veía o no de una manera más seria y romántica. Sable no tuvo problemas para admitir que lo encontraba muy atractivo, pero todavía no estaba segura de si esa era solo su opinión honesta como mujer o los sentimientos inciertos de lo más profundo de su corazón que pudo haber tenido por él. Lo que sí sabía era que en algún momento durante su estadía con ella en Simcaria, Sable tuvo el fuerte presentimiento de que tendría que confrontar a Peter y ver si él sentía lo mismo por ella. Si el sentimiento era mutuo, entonces tal vez. Con su mente ocupada con pensamientos complicados, no se dio cuenta del mismo hombre en el que estaba pensando moverse ligeramente y lentamente comenzaba a moverse también. Aunque apenas estaba despierto, Peter aún recordaba el hecho de que, sin darse cuenta, se quedó dormido mientras esperaba que Sable se soltara la camisa anoche. Solo había tenido la intención de cerrar los ojos un poco, pero el nivel de agotamiento que se había acumulado en su cuerpo finalmente lo alcanzó. A pesar de la forma en que sucedió, Peter se sintió muy descansado, un sentimiento que era raro en su vida como Spider-Man. No estaba seguro de por qué era eso, pero sabía que era mejor no quejarse. Peter abrió los ojos con cautela y lo primero que saludó fue la propia Sable acostada junto a él. Esto lo tomó completamente desprevenido, pero también dio una pequeña indicación de por qué su sueño se había sentido tan cálido y reconfortante. La mente de Peter rápidamente se dio cuenta de que cuando accidentalmente se quedó dormido anoche mientras esperaba, las manos de Sable nunca soltaron el agarre de su camisa y ella permaneció profundamente dormida a su lado. Se sonrojó un poco al darse cuenta de sus ojos que aún estaban cerrados, pero su hermoso rostro también estaba rojo en las mejillas y el área alrededor de sus ojos temblaba levemente. «Sable, ¿estás despierto?», Peter preguntó en voz baja. No estaba seguro de si ella ya se había despertado. El sonido de la voz de Peter llamándola detuvo rápidamente los pensamientos en su cabeza cuando Sable abrió los ojos para mirarlo, que parecía estar despierto ahora. «Buenos días, espero que hayas tenido una buena noche de sueño». Saludó con una pequeña sonrisa. Peter se sentó un poco, lo que aflojó el agarre que tenía en la cintura de Sable con el brazo izquierdo. Sus brazos que estaban en su pecho se soltaron lentamente también, aunque de mala gana por parte de Sable sin que Peter lo supiera. Movió el cuello antes de devolverle el saludo con una pequeña sonrisa. «Una de las mejores noches de descanso que he tenido en mucho tiempo, Sable, y estoy siendo honesto al respecto, lamento que hayas tenido que dormir a mi lado anoche, eso fue mi culpa. Me parece correcto dejarte dormir de pie en los pasillos y no sé dónde está tu propia habitación. Lo mejor que se me ocurrió fue dejarte tener la cama mientras yo dormía en el sofá, pero junto a la vez que te puse en la cama, estaba demasiado cansada para alejarme y antes de darme cuenta, también me dormí». Peter dijo con un tono de disculpa detrás de su voz. No creía que fuera necesario decirle que había estado esperando que ella se soltara la camisa justo antes de quedarse dormido. Sin embargo, Sable ya tenía una idea de por qué terminó durmiendo junto a él. Podía recordar vagamente sus manos sosteniendo a Peter mientras él la cargaba en sus brazos, pero decidió no mencionarlo. «No te disculpes, Peter, debería agradecerte por tomarte el tiempo de acompañarme a la cama. Tu presencia a mi lado fue muy cómoda y relajante mientras dormía». Sable respondió con toda honestidad, plenamente consciente del pequeño rubor que revelaba su rostro. Él simplemente sonrió cálidamente en respuesta con un sonrojo en su rostro también. Se miraron a los ojos y sostuvieron sus miradas durante un tiempo significativo. No sabían que ambos complementaban la vista de las facciones del otro, Peter maravillándose de la hermosa forma de Sable y Sable admirando el hermoso rostro de Peter.
El sol, que ahora estaba en su posición legítima en el cielo, brilló sobre ambos individuos mientras se miraban el uno al otro. Peter y Sable habrían permanecido perdidos en la mirada del otro por más tiempo si el sonido de los golpes no hubiera hecho notar su presencia en la puerta. Ambos se dieron cuenta de que habían perdido la noción del tiempo y rápidamente salieron de su trance. Sable recuperó la compostura rápidamente antes de dirigirse a quien quiera que estuviera en la puerta. ¿Sí? ¿Qué es? Mis disculpas, señora Sablinova. Me preguntaba si necesitaba algo esta mañana. Una voz de mujer respondió desde fuera. Peter supuso que debía ser una de las 10 sirvientas que trabajaban aquí en la mansión de Sable. Miró a Peter brevemente antes de volverse hacia la puerta para dar instrucciones a su doncella. Sí, quiero que traigas un juego de uniformes de combate de la armería. Déjalo junto a la cómoda en el frente y dile a Sofía que prepare el desayuno. Yo y mi invitado bajaremos en breve. Entendido, señora Sablinova. Sofía ya ha comenzado a trabajar en el desayuno. La sirvienta Sinkarian se inclinó levemente y se fue para completar sus instrucciones. Sable miró a Peter de nuevo con una pequeña sonrisa mientras le hablaba. Probablemente debería regresar a mi habitación. Debo ducharme antes de ir a desayunar, gracias de nuevo por estar aquí. Peter asintió con la cabeza e iba a decir algo a cambio, pero se sorprendió cuando Sable se inclinó y le dio un pequeño beso en la mejilla antes de irse rápidamente a su propia habitación. Sus dedos se estiraron para tocar el lugar donde sus labios hicieron contacto y, comprensiblemente, quedó estupefacto por lo que acababa de pasar. Una fuerte sensación de hambre provocó un gruñido igual de fuerte en su estómago, impidiendo que su mente pensara más en eso por ahora, ya que sabía que también necesitaba tomar una ducha. Peter tomó una toalla de uno de los cajones al lado de la cama y se dirigió al baño. En una habitación un poco más al fondo del pasillo, Sable estaba en su baño comenzando a tomar su propia ducha. No sabía qué la llevó a besar suavemente a Peter en la mejilla, la acción sucedió antes de que pudiera detenerse. Su corazón y su mente no parecían tener ningún problema con lo que se hizo, sin embargo, Sable se alegró de haberlo hecho, aunque todavía estaba desconcertada por el motivo. Supongo que no puede hacer daño admitir que me gusta Peter un poco más de lo que hubiera pensado, pero ¿siente él lo mismo por mí? Sus pensamientos estaban cada vez más ocupados con preguntas como esta. Sable no se había sentido así desde que era muy joven, durante la época de felicidad en su vida antes de que mataran a su madre frente a ella. Ese día fue la razón por la que mantuvo un control tan fuerte de sus emociones, pero parecía que su atracción por Peter, que se hacía más fuerte cada vez que trabajaba con él, estaba comenzando a traer de vuelta algunos de esos sentimientos cerrados durante mucho tiempo. Sable apartó esos pensamientos por ahora mientras apagaba la ducha y se vestía. Todavía era demasiado pronto para que ella pudiera lidiar con esos sentimientos, aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos. Suspiró para sí misma en silencio mientras se recogía el cabello y se ponía un par de jeans azul oscuro y una camisa blanca de manga larga. Era raro que Sable vistiera ropa de civil dada su vida como ex mercenaria, pero no había signos de problemas importantes en Sinkarian aparte de la crisis recientemente evitada. No le haría ningún daño tomarse unos días libres también y, dada la probable falta de conocimiento de Peter sobre el diseño de Sinkarian, Sable decidió que le mostraría personalmente su amada tierra natal. Si nada más, le daría la oportunidad de conocerlo mejor que antes. Con una última mirada en el espejo, Sable salió de su dormitorio y regresó a la puerta de la habitación de Peter. Levantó la mano izquierda y llamó suavemente a la puerta. «Peter». Pasó un breve intervalo antes de que se escuchara su respuesta. «Estoy aquí, solo dame un minuto». Peter se estaba poniendo la remera del atuendo que la criada le había dejado mientras estaba en la ducha. Su conjunto era una simple camisa negra que le quedaba bien con un par de pantalones negros de combate como pantalones. Se preguntó brevemente sobre los pantalones, pero descartó la pregunta mientras abría la puerta para saludar a Sable, que lo estaba esperando pacientemente. «¿Todo listo, Sable? Espero que el desayuno esté listo porque ahora tengo mucha hambre y tengo ganas de comer mucho, así que también espero que la comida sea abundante». Sable se rió tranquilamente de eso. Parecía que podía reír con más frecuencia de lo habitual cada vez que interactuaba con Peter. «Estoy seguro de que Sofía ya nos ha preparado el desayuno. Después de comer, te llevaré a la ciudad y te acompañaré para asegurarme de que no te pierdas mientras haces las compras necesarias». Ella informó. Peter se sintió un poco desconcertado por eso. Silver Sable, la hermosa mercenaria de Sinkarian, estaba dispuesta a pasar el día con él. Si bien pensó que ella también se tomaría un tiempo para descansar, no esperaba que ella pasara parte de ese tiempo con él.
Por otra parte, lo que dijo tenía algún sentido. Peter no conocía muy bien su camino por aquí y quién mejor para mostrarle sin caría que la propia Sable. Si te parece bien, entonces supongo que no me importaría la compañía. Sable aprovechó un momento potencial para meterse con Peter nuevamente en su oración de hace un momento y actuó de inmediato. ¿Adivinas? No soy una mala persona con quien estar, ¿verdad? Su reacción fue instantánea y predeciblemente divertida. Él parpadeó una vez y se puso ligeramente rojo con una mirada de pánico en su rostro mientras trataba de hablar de nuevo. No, eso no es lo que quise decir. Solo pensé que harías algo más en lugar de estar con M. Peter dejó de hablar tan pronto como vio a Sable estallar en una risa genuina. La vista de eso le hizo darse cuenta rápidamente de que ella solo había estado bromeando. Pasaron un par de minutos antes de que pudiera controlarse parcialmente y hablar de nuevo, aunque con un pequeño grado de dificultad. Perdóname, Peter, pero no pude resistir la oportunidad que me diste. A Sable le resultó agradable, al menos para ella, sorprenderlo con la guardia baja en situaciones como estas. Las expresiones y el consiguiente lenguaje corporal que Peter hizo en respuesta lo hicieron lucir aún más adorable. Avísame cuando hagas eso la próxima vez. Murmuró en voz baja con una pequeña sonrisa. Sable respondió con una sonrisa mientras se volvía para caminar hacia las escaleras. ¿Dónde estaría la diversión si hiciera eso? Aunque probablemente deberíamos ir a desayunar ahora, considerando que tu estómago ha estado gruñendo por algún tiempo. Él simplemente asintió y siguió su ejemplo hacia los escalones. Si no lo supieran mejor, diría que me estoy contagiando un poco. Peter dijo a la mitad de las escaleras. Sable no dijo nada hasta que ambos llegaron al final de las escaleras y caminaron hacia la entrada de su comedor relativamente grande. Quizás, pero ciertamente no me quejo de que sea de ti de quien estoy aprendiendo. Dijo con una pizca de picardía en su voz cuando entró primero. Peter se preguntó brevemente qué quería decir con eso, pero dejó la pregunta para otro momento mientras su estómago gruñía de nuevo, haciéndole sentir lo hambriento que estaba mientras la seguía ansiosamente al comedor también.